Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a trabajar un ejercicio que por lo general nos aparece bastante en talleres o parciales de cálculo de varias variables cuando tiene que ver con derivadas parciales mixtas y cuando ellas tienen una dependencia de otras variables. El ejercicio nos dice calcular la derivada parcial de z con respecto a una derivada parcial mixta de u de b de u y la derivada parcial de z de u de b, cada una evaluada en un punto, en 1,-1, pero con una condición. Para z igual a f de u por b al cuadrado, teniendo en cuenta que f' de 1 es igual a 1 y f' de 1 es igual a menos 1. ¿Ok? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta aquí es quién es f' de 1 o f' de 1 o de una variable. Cuando en cálculo diferencial nosotros hablamos de f' de x, por ejemplo, de f' de x, él, su notación nos dice que es la primera derivada de la función con respecto a mi variable x. Y si hablamos de f'', es decir, la segunda derivada, repito, es la segunda derivada de mi función con respecto a la variable x. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar la dependencia que tienen estas funciones o las condiciones que yo tengo. Entonces, para ello, lo que yo voy a denotar es que voy a tomar este u por b como una sola variable. La voy a llamar x. ¿Sí? Usted la puede llamar también y, podemos cambiar desde acá, pero en este caso yo particularmente la voy a llamar x, es decir, toda ella va a depender de x. Entonces, nuestro diagrama de dependencia se va a dar de la siguiente manera. Z es nuestra función principal. Entonces z va a depender de quién. Según mi esquema, z depende de x. Y x depende a su vez de quién. X depende de u y x depende de b. Entonces, yo lo que puedo hablar aquí, o ya cuando yo voy a derivar mis funciones, yo puedo decir que z de x es la derivada de z con respecto a x. No es parcialmente, no es una derivada normal, una derivada de una sola variable. Pero cuando yo voy a derivar x, sí tengo que derivar parcialmente con respecto a cada una de ellas porque x depende de dos variables, de u y de b, como lo vemos aquí en el esquema. Entonces aquí sí sería la derivada parcial de x con respecto a u y la derivada parcial de x con respecto a b. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? A continuación lo que vamos a hacer es, vamos a calcular las derivadas parciales de primer orden. ¿Sí? Las derivadas parciales de primer orden. Entonces, coloquemos por acá. Las derivadas parciales de primer orden son. Muy bien, vamos a ver las derivadas parciales de primer orden. Entonces, la primera derivada parcial que voy a encontrar es dz de u, derivada parcial de z con respecto a u. Y vamos a nuestro esquema. Entonces, si voy a hacer mi esquema de dependencia, tendré que llegar desde z hasta u, y el camino que me lleva es el siguiente. Derivada normal de z con respecto a x, multiplicado por, me voy por este camino, por el lado izquierdo, sería la derivada parcial de x con respecto a u, que eso lo puedo denotar de la siguiente manera. Derivada, ya no voy a escribir derivada de z, sino que voy a escribir la derivada de f con respecto a x, ¿listo? Porque el z es un f de x, y el z es un f, puedo tomarlo como la función principal, a eso me refiero,
multiplicado por, ¿y cuál es la derivada parcial de x con respecto a u? Recordemos algo aquí. Nosotros, ¿qué tenemos que es x? X es igual, lo voy a escribir por acá, ¿a quién? A u por b al cuadrado. Entonces, si yo voy a derivar x con respecto a u, la derivada de esto con respecto a u, derivo u y b permanece constante. Entonces, la derivada de u es 1. O sea, que me queda b al cuadrado. ¿Ok? B al cuadrado. Listo, perfecto. Entonces, yo esto lo puedo reescribir o lo puedo ordenar de una manera mucho más acorde aquí. Paso de primero el b, no influye en nada. Lo voy a dejar así. Listo, perfecto. Ya encontré la derivada parcial de z con respecto a u. Voy ahora a encontrar la derivada parcial de z con respecto a b. Entonces, la derivada parcial de z con respecto a b, voy a ir con el mismo camino, desciendo desde z hasta x, y lo que me hacen descender a través de la derivada es la derivada de z, derivada normal de z con respecto a x, multiplicado por la derivada parcial de x, me voy por la rama de la parte b, derivada parcial de x con respecto a b. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? De nuevo, de z es como yo hablar la derivada parcial de f, perdón, la derivada normal de f con respecto a la variable x, multiplicado por, ¿y cuál es la derivada parcial de x con respecto a b? Entonces me ubico en x es igual a u por b al cuadrado, y voy a derivar con respecto a b. U permanece constante, derivo a b. Bajo el 2, entonces me queda 2u por b. Entonces de nuevo ordeno 2u por b por derivada normal de f con respecto a su variable x. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos las derivadas parciales de primer orden. Pero como nuestro ejercicio nos dice que calculemos las derivadas mixtas, voy a calcular las derivadas mixtas de lo que me pide el ejercicio. Entonces, coloquemos por acá. Las derivadas mixtas de segundo orden son, entonces, las derivadas mixtas de segundo orden son, vamos a las derivadas mixtas de segundo orden. Entonces, ¿quiénes serán las derivadas mixtas de segundo orden? Pues las que me pide el ejercicio, voy a calcular una de ellas. Una de ellas me dice que es derivada parcial de z con respecto de b de u. ¿Listo? Vamos primero a derivar parcialmente con respecto a b y posteriormente con respecto a u. Pero ello, ¿qué es? No es notación. ¿Ello quién sería? Sería la derivada parcial con respecto a u de quién? De la derivada parcial de z con respecto a b. Porque primero voy a encontrar la derivada parcial de z con respecto a b y posteriormente esto que tengo aquí adentro lo derivo con respecto a u. Entonces avancemos. Y hay algo que yo ya encontré arriba, que es esto. La derivada parcial de z con respecto a b ya está encontrada. ¿Quién es ella? Ella lo tengo acá como respuesta. Entonces, derivada parcial con respecto a u, ¿de quién? Entonces, de z de b, derivada parcial de z con respecto a b. Y eso es 2u por b multiplicado por la derivada de f con respecto a x. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué me quiere decir aquí este esquema? El esquema me quiere decir lo siguiente. Me quiere decir que voy a derivar con respecto a u esto que tengo aquí adentro. ¿Listo? Pero lo que yo tengo aquí adentro son dos cosas. Primero, esta primera expresión y esta segunda expresión. De la primera expresión yo puedo decir que sí dependo de u, miren, porque la función es 2u por b, o sea, sí puedo decir que dependo de u, 2u por b. Y la derivada parcial de f con respecto a x también va a depender de u.
¿Por qué? Porque x, si yo lo miro aquí en mi esquema, x es igual a u por b al cuadrado, ¿sí? X es igual a u por b al cuadrado. Entonces, sí depende como tal del esquema. Entonces, lo que voy a hacer aquí, como hay un producto, es aplicar la regla del producto, pero la derivada con respecto a quién? A u, ¿ok? Entonces, ¿qué me dice la regla del producto? La derivada de la primera función con respecto a u, que en este caso sería 2b, por la segunda sin derivar. Perfecto. Más el primero sin derivar, 2u por b, por la derivada de la segunda con respecto a u. Pero yo no la tengo explícitamente aquí la función dada, sino que yo voy a escribir esto de esta manera. Derivada parcial con respecto a u de quién. O sea, voy a derivar con respecto a u quién. La segunda expresión. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora lo que yo voy a ver es cómo yo puedo, ya que tengo esto y hice como producto, cómo yo puedo derivar esta parte de aquí. Eso es lo que me interesa. Lo voy a poner aquí en un recuadro. Esta parte es la que me interesa, porque lo demás no hay problema, pero esta parte sí. Y yo lo que tengo que darme cuenta es que aquí la dependencia o el orden en el cual están no me es de mucha ayuda, porque yo tengo que derivar con respecto a u algo que está derivado con respecto a x, ¿sí? Es decir, me pide que vaya de reversa, yo tengo que ir desde arriba en mi esquema hacia abajo. Entonces yo lo que voy a utilizar es la regla de la cadena, aquí, una regla de la cadena muy sencilla. Entonces, ¿qué voy a hacer por acá? Voy a copiar esto primero, toda esta parte de ahí la voy a volver a copiar, 2b por derivada de f con respecto a x. Recuerde que no estoy nombrando la derivada parcial aquí, sino la derivada de f con respecto a x, porque f depende de una sola variable, más 2u por b, 2u por b, y voy a irme a este recuadro. Entonces, ¿cómo yo hago regla de la cadena? Es muy sencillo aquí. Yo miro que la derivada parcial, la derivada de f con respecto a x es la derivada primordial para yo poder eh, encontrar esto de acá. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es derivada de f con respecto a x, pero ella, para poder hacer regla de la cadena, tengo que arrancar derivándola con respecto a x y finalizo el x derivándolo parcialmente con respecto a u. O sea, la regla de la cadena hace que desde un inicio arranque con x, desde aquí, arranco con x y finalizo, miren, sigo con x y finalizo con quién. El x me lleva a finalizar aquí con u. Entonces yo ya puedo derivar, ahí ya puedo realizar esta parte que tengo acá, que quería derivar parcialmente esta función que no conozco, ¿con respecto a quién? A u, con respecto a u. ¿Listo? Muy bien. Entonces voy a borrar aquí este esquema y voy a seguir con mi proceso acá. Ahora me voy a preocupar de esto, me voy a ocupar de esta parte de aquí, de esta parte que está encerrada en este recuadro. Entonces sigamos por acá. La primera parte no tiene ningún problema, 2b derivada de f con respecto a x más 2v. Y lo que está en recuadro rojo me quiere decir que yo voy a derivar con respecto a x la derivada que ya tenía de x. Es decir, voy a derivar dos veces. ¿Y eso en qué se resume? Eso se resume en que es la segunda derivada de f con respecto a x. ¿Y por qué ya no es parcial? Porque recuerde que f solo depende de quién, de una sola variable, de x, ¿no? Entonces, como derivar dos veces. Y la derivada parcial de x, lo que tengo aquí en recuadro negro, la derivada parcial de x con respecto a u, yo ya sé cuál es. Yo ya la conozco y la conozco desde acá arriba, desde mi esquema. Derivada parcial de x con respecto a u sería b al cuadrado. B al cuadrado. Es decir, si yo ya voy a ordenar mi derivada de z
con respecto a U, con respecto a B, ella va dando una forma. ¿Cuál es esa forma? Pues 2B, lo que ya tenía desde un inicio y no me había formado problema. 2B de F de X más, y voy a empezar a operar. Este 2UB por B al cuadrado me da 2UB al cubo por la segunda derivada de F con respecto a X. ¿Listo? La segunda derivada de F. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora entonces? Esto lo puedo resumir como que, si yo me regreso, yo desde un inicio habíamos denotado algo importante, que es esto, que la derivada de f, no la parcial, sino una derivada normal de f con respecto a su variable, la puedo denotar con f', evaluada en esa variable. Y la segunda derivada de la función evaluada en la segunda o derivada con respecto a x, a su variable, ¿listo? La segunda derivada de f con respecto, la puedo denotar como f'' de la variable como tal que está ahí. Entonces, si yo hago un paralelo con lo de abajo, esta derivada mixta me quedaría 2b por f' de x. Porque recuerden que esto es f' de x. Y esto es f'' de x. Entonces me quedaría más, perdón, se me fue con otro color, más 2UB a la 3 por f' de x. ¿Listo? Muy bien. Entonces regresemos por acá. Recuerde que el ejercicio a mí lo que me solicita es, o lo que me pide, es la derivada, y lo voy a anotar por aquí, es la derivada de parcial de z, la mixta, respecto a u y a b, evaluada en el punto, regresemos al enunciado, 1, menos 1. 1, menos 1. Listo. ¿Quién es 1, menos 1? Este valor será el valor de u, y este valor será el valor de b. ¿Ok? Perfecto. Pero entonces, ¿quién es x? X es igual, y ya lo sabemos por el esquema, x es igual a u por b al cuadrado. U por b al cuadrado. Entonces, cuando yo voy a evaluar, si yo quiero evaluar y quiero saber quién es x, si yo lo evalúo en 1, menos 1, entonces x evaluado en 1, menos 1, recuerden que la primera es u, la segunda es b, me quedaría 1 multiplicado por menos 1 al cuadrado. Entonces esto me queda 1 por 1, porque menos 1 al cuadrado es 1, 1 por 1 es 1. Entonces yo puedo decir lo siguiente, que x evaluado en este punto me va a valer 1. Entonces yo voy a hacer mi evaluación sobre mi función como tal. Mi función sin ser evaluada es 2b, la mixta, la derivada mixta es 2b por f' de x más 2u b al cubo por f'' de x. Muy bien. Entonces vamos a evaluar. 2b. Recuerden, ¿quién es u y quién es b? U va a tomar el valor de 1, b va a tomar el valor de menos 1. Entonces me queda 2 por menos 1 por f', ¿quién es x? X ya lo evalué y es 1. Aquí está el valor de x, que es 1. Entonces, f' de 1 más 2. ¿Y quién es u? Recordemos, u es 1, b es menos 1 y está elevado al cubo por f', ¿de quién es x evaluado en u y b? 1. Perfecto. Seguimos por acá. 2 por 1, menos 2 por menos 1, perdón, menos 2. 2 por menos 1, menos 2, por f' de 1. ¿Quién es f' de 1?
f' de 1 está en nuestro enunciado, están nuestras condiciones iniciales. Aquí están. f' de 1 es 1. Acá arriba está. Entonces lo voy a copiar acá como 1, multiplicado por 1. Entonces, vamos a resolver ahora esta parte de aquí, toda esta partecita de aquí. Menos 1 al cubo me da menos 1. 2 por 1, 2. Y 2 por menos 1, esto me da menos 2 por f' de 1. ¿Y quién es f'? ¿Quién es f' de 1? Eso también lo tenemos acá en nuestro esquema. f' de 1 es igual a menos 1. ¿Listo? Entonces bajamos, vamos por acá. Entonces esto me queda multiplicado por menos 1. Y si resolvemos todo esto, menos 2 por 1 me da menos 2, menos 2 por menos 1 me da más 2, por lo tanto eso es igual a 0. Y ya tenemos nuestra respuesta. Entonces, la respuesta, ¿qué problema? ¿O a cuál fue la primera derivada que nos pedía calcular? Derivada parcial de z mixta de u de b, evaluada en 1, menos 1, eso nos da igual ¿a quién? A este resultado de aquí, a 0. ¿Ok? Bueno, en otro video les explicaré ya cómo hacer la derivada. Y se hace de la misma manera, usted lo puede hacer, la derivada parcial de z, ¿sí? Mixta también, pero ahora vamos a arrancar derivando con du. ¿Ok? Esto se lo voy a poder explicar en otro video. Espero la explicación haya sido clara y de esta manera se resuelve el ejercicio que está propuesto.